podcast Trabajo Social, trayectorias, desafíos y miradas. Bueno, este recorrido por la historia de la Escuela de Trabajo Social, pero que no deja de ser un recorrido del trabajo social costarricense, cómo se transforma el trabajo social costarricense también. Ya lo mencionábamos al inicio, también coincide con una época donde poco tiempo antes de que usted ya fuera directora de la Escuela de Trabajo Social y que le correspondiera asumir ser directora de una escuela que se sumaba a una facultad nueva, ser directora de una escuela que acompañaba un proceso de regionalización, ambos marcados por estos mandatos del Tercer Congreso Universitario. Queremos entonces ahora hablar de ser facultad. ¿Qué implicaba para la Escuela de Trabajo Social? Moverse unos cuantos metros, pero también un traslado físico de una facultad en la que había sido recibida durante muchos años, pero que marcaba de una forma u otra también su formación y que nos explicó usted muy bien, doña Laura, la escuela y las personas que estaban ahí tuvieron que desmarcar ese plan de estudios que de pronto se estaba centralizado en la Facultad de Ciencias Sociales, pero ahora teníamos esa posibilidad de ser facultad con otras carreras de las ciencias sociales y que esto iba a permitir que luego otras posteriormente se pudieran también sumar. ¿Cuál fue el papel de la Escuela de Trabajo Social en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales y en lograr ser facultad? La Escuela de Trabajo Social se integró a la comisión que trabajó el proyecto de facultad para presentarlo en el Tercer Congreso Universitario. Y ahí trabajó activamente, ¿verdad? Posteriormente se aprueba y entonces viene una segunda fase que es trabajar en torno a construir facultad. O sea, ahí ese fue un trabajo que se realizó sobre todo a nivel del Consejo Asesor de Facultad. O sea, empezamos a trabajar por primera vez como Consejo Asesor, todos los directores y directoras, y desde ahí entonces se fueron conformando también comisiones específicas, por ejemplo, una que iba a trabajar en lo que era la negociación para conseguir el edificio, porque no se puede construir facultad si seguimos 7 escuelas y 2 institutos de investigación dispersos, ¿verdad? Por la universidad. Pero también estaba el tema del mobiliario, ¿verdad? Porque hacían falta muchas cosas. Por ejemplo, tener un auditorio y no tener, ¿verdad? Como el tema de las aulas. También si tenían el mobiliario no lo tenían. Bueno, entonces se empieza a trabajar a partir de eso. Ya a partir de ese trabajo se empieza a ver un impacto en algunas áreas a nivel de la escuela. Primero se empieza a tener un diálogo, o sea, es poner, que no habíamos tenido esa experiencia, poner en común lenguajes distintos, prioridades diferentes, historias diferentes, ¿verdad? Ese fue un proceso muy rico que además nos permitió ir pensando en cómo bajarlo hacia las distintas escuelas. La escuela se fortaleció, por ejemplo, vio oportunidades muy importantes para poder participar en investigación en lo que eran los institutos de investigación, pero también en poder establecer relación con otras unidades académicas dentro de la facultad para realizar proyectos, por ejemplo, en conjunto de TCU, proyectos de acción social. Por ejemplo, recuerdo que se empezó en medio de la crisis, que tenían muchas unidades académicas para poder nombrar con carga a profesores que dirigieran trabajos finales de graduación, estuvieran en comités revisores. Ya desde ahí se empezó entonces a posibilitar eso, ¿verdad? De que, yo te colaboro con eso, te colaboro con lo otro, ¿verdad?
Además de que, interesantemente, bueno, había a nivel del consejo asesor amistades desde tiempos de que éramos estudiantes, ¿verdad? Porque sí habíamos participado como representantes estudiantiles, la mayoría, en procesos, por ejemplo, desde la FEUR. Entonces, tomamos conciencia también de que había una historia atrás, ¿verdad?, que nos posibilitaba establecer esos puentes. La lucha más dura fue la del edificio, porque el edificio de aulas, lo que se hizo fue que se construyeron 2 pisos más. Ese edificio, a pesar de lo que mucha gente pensaba, era un edificio bastante seguro, pero que estaba en malas. Habían áreas que estaban como en malas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, los materiales que habían utilizado para los cielos rasos, si se metía el agua, eso le caía a uno encima en 5 minutos, ¿verdad? Y costaba mucho que en la universidad la parte de infraestructura realmente la arreglaran y la renovaran, ¿verdad?, rápidamente. Finalmente nos entregan el edificio, viene la parte de hacer la solicitud, después de ver cuáles eran los déficits de mobiliario que había, de equipos, pero que eso también fue un trabajo colectivo. Ahí se sumaron, digamos, cada unidad académica nombró comisiones, entonces se trabajaba en conjunto. Entonces eso empezó, yo pienso que no solo tuvo un impacto en la escuela, sino en todas las unidades académicas, porque había que compartir, había que ver cómo, por ejemplo, se hizo un estudio, Parque Jurásico le llamaron, de lo que teníamos de equipo de cómputo, ¿verdad? Sí, era como un parque jurásico, ¿verdad? Pero también nos dimos cuenta de que la universidad no tenía un sistema, digamos, de evaluación y de reutilización de esos equipos. Ahí se vio el caso, yo no recuerdo cuál unidad académica tenía 3 computadoras que le faltaba algo a cada una, pero que de esas 3 se podía sacar una en el ínterin, pero las 3 estaban sin funcionar, ¿verdad? Bueno, entonces ya era una menos que había que comprar, porque tampoco había todo el presupuesto que se requería en ese momento, había que esperarse al año siguiente. Entonces, fue además un proceso como muy, muy creativo, ¿verdad? En ese sentido, había que ver cómo aprovechábamos lo que teníamos. Se logró ir construyendo comunidad a nivel de asociaciones de estudiantes, que eso fue muy importante, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre se definió un piso, una parte de un piso, que creo que era el cuarto piso. Ahí estaban. Lo que pasa es que eso estaba integrado, ahí nomás habían cubículos y oficinas de las distintas unidades académicas. Creo que en ese piso quedó la UDETS en un primer momento. Entonces había como un flujo, digamos, de interacciones constantes, ¿verdad? Además, no había ascensor. Entonces, el hecho de que hubiera que subir 4 o 5 pisos y bajar en el camino, en el trayecto, todo el mundo como que se integraba y empezábamos a hacer chistes, ¿verdad? Y toda la cosa para que el proceso fuera un poco más liviano, ¿verdad? Finaliza el tercer congreso universitario, año 73, ¿verdad? De inmediato viene toda esta ola e impulso que, como bien nos explica doña Laura, ya había una organización de previo al congreso, o sea, no es algo como que les toma por sorpresa, ya hay una organización, ya hay un acercamiento incluso entre las diferentes escuelas, ya está este primer consejo académico, la Escuela de Trabajo Social está participando activamente, en una etapa de la historia que representa para nosotros y nosotras las trabajadoras sociales, nuestras 2 primeras directoras mujeres, siendo doña Laura una vez más la segunda directora. Pero entonces estamos en este proceso, que antes en una pausa que tuvimos la posibilidad de conversar, incluso nos decía doña Laura que era momentos donde habían escombros de edificio que se estaba construyendo, lo que ahora nos mencionó claramente, que el decanato inicialmente ni siquiera estaba dentro del edificio, y ya contamos con edificio. Pero en este proceso que estamos
contando, paralelamente, la escuela está trabajando también en la regionalización de la formación del trabajo social. En un momento de la historia donde le corresponde a doña Laura ser, recordemos, la coordinadora de investigación y que asume posteriormente la dirección de la escuela. Creo que acá es muy importante mencionar lo que esto significa para nosotros y nosotras, trabajadoras y trabajadores sociales, en el sentido de que nos permitía de pronto, en un contexto donde escaseaban todavía las universidades, dar la posibilidad que en San Ramón, conocido ahora como la sede de Occidente, también más personas se pudieran formar como trabajadoras y trabajadores sociales. Y me parece, y usted me corrige si me equivoco, que también es una época donde muchos colegas de diferentes naciones suramericanas llegaban a la Universidad de Costa Rica y que incluso apoyan este proceso de regionalización de la formación del trabajo social. Entonces, tal vez para iniciar con esta parte, me interesaría reconocer, hasta donde sea posible, a las personas que fueron parte de este proceso de la apertura de la carrera en San Ramón. Sí, la idea de regionalizar la carrera de trabajo social es una idea que la traía Rosa María Mora, ¿verdad? Ya en algunos momentos la había planteado en la asamblea de escuela y que de alguna manera se concreta más cuando se aprueba el proyecto de regionalización de la Universidad de Costa Rica. Cuando se aprueba ese proyecto esa ponencia, en el tercer congreso, ya existía el Centro Regional de San Ramón, así era como se llamaba, era Centro Regional de San Ramón. Mucha gente pregunta que por qué. Yo creo que algo influyó porque ahí estuvo la Normal Superior en San Ramón, que cuando se instituyó la Universidad de Costa Rica, ahí desapareció, ¿verdad? Después, había también una Normal Superior en Heredia, ¿verdad? Entonces, se creó como Centro Regional de San Ramón. Con el proyecto de regionalización ya entonces se habla de sedes, ¿verdad? Sedes regionales que van a abarcar un área, ¿verdad? Que entonces ya no iba a ser solo San Ramón, que la sede estuviera ahí, eran otros 5 colones, ¿verdad? Pero iba a ser la sede de Occidente, ¿verdad? Que había esa región que se le llamaba Occidente. Había mucho interés, ese proyecto desde el Centro Regional de San Ramón se trabajó, digamos, ahí las autoridades del centro trabajaron muy de cerca y con apoyo del Consejo de la Municipalidad, porque inclusive el primer edificio que se tiene, que es donde está ahora el museo, eso era de la municipalidad. Y entonces ahí fue inclusive donde nosotros tuvimos la primera oficina, ahí, en el Palomar. Era una cosita así que había que subir una grada. Yo estaba embarazada y no podía bajar caminando, tenía que bajar sentada porque era parado. Entonces las autoridades del centro regional empiezan a contactar autoridades de las distintas unidades académicas donde había interés que se abrieran carreras ahí. Sin embargo, solo hay 2 escuelas que responden. La primera fue trabajo social, porque ya venía la idea de hacerlo eso, digamos, se presentó la oportunidad, se toma. Y la Facultad de Educación creo que fue con la carrera de formación docente. Ahora, curiosamente, ¿verdad? Son 2 carreras feminizadas. Siempre nos llamó la atención de que ahí en San Ramón no se hubiera abierto la posibilidad de otra carrera, por ejemplo, como agronomía, que posteriormente esa sí se abre en Turrialba, en el Atlántico, ¿verdad? Junto con trabajo social. Interesantemente, trabajo social generalmente era la primera carrera que se instalaba en alguna sede, ¿verdad? No siempre, pero sí, empezaba casi que desde el principio. Se tiene una reunión, ¿verdad?, en la escuela y se valora esa opción
Bueno, ahí vimos que era estratégico por varias razones. Una, porque nosotros ya habíamos venido valorando, ya se estaba implementando el plan de estudios nuevo, en su versión más inicial, ¿verdad? Necesitábamos pasar a la segunda fase, pero era demasiado transgresora. Sí, en una realidad habíamos, por ejemplo, tenido un poco de resistencia de la Comisión de Cargas Académicas, que no se entendía, a lo interno de la misma escuela, porque entonces ya el plan viejo terminaba y pasaban esos profesores y ya tenían resistencias a empezar por ejemplo, a participar en las prácticas. El sistema de prácticas que se tenía ahí era muy diferente, porque muchas de las supervisiones se hacían desde la oficina. Aquí aún lo que era la práctica institucional, las supervisoras y supervisores tenían que ir a las instituciones, pero además tenían que ir a las comunidades. Y algunas de esas comunidades eran muy lejanas. Lo que se hizo posteriormente fue ubicarlas, por ejemplo, en lo que eran proyectos en zonas urbanas marginales, aquí en Perú, pero tenía también sus bemoles, ¿verdad? Porque implicaba mucho más, era un trabajo mucho más intenso, ¿verdad? Y bueno, de parte de ese profesorado también se iba a pensionar pronto. Entonces ya estaban cansados, ¿verdad? Era la realidad. Se entendió de que esa era además una oportunidad para que estudiantes, mujeres que estaban en el centro regional, que en su gran mayoría eran las primeras mujeres que ingresaban a una carrera universitaria y que tenían la posibilidad de convertirse en profesionales, pudieran graduarse. ¿Por qué? Porque el San Ramón de aquella época, hace 50 años, era sumamente conservador en una serie de cosas. Por ejemplo, una familia que tuviera medios, digamos de clase media, que tuviera medios para mandar a San José a estudiar a chicos y chicas, iba a mandar a los hombres, pero no a las mujeres, ¿verdad? Yo conozco muchos casos de mujeres que no pudieron terminar de sacar su carrera universitaria, que la sacaron muchos años después, ya casadas y demás, que ya tenían como mayor independencia y bueno, ya también la sede tenía más carreras, pero que no tenían, o sea, sacaban los estudios generales, pero si querían estudiar una carrera tenían que venir a la sede Rodrigo Facio. Entonces era democratizar la enseñanza del trabajo social, darle oportunidad a estudiantes mujeres de que pudieran sacar su carrera, pudieran ser profesionales, pero que además iban a contribuir a ampliar, ¿verdad? El impacto de la formación de trabajo social en zonas rurales, fuera de lo que era el área metropolitana. En aquel momento no se hablaba de gran área, sino área metropolitana. Entonces, eso fue, digamos, un impacto importante. Se tuvo esa visión, pero también se vio que era la oportunidad de poder implementar un plan de estudios en su versión más innovadora. Y hacer que fuera como un piloto. Lo vimos así, porque el centro regional tenía una estructura organizativa muy sencilla, ¿verdad? Había una coordinación de docencia, una coordinación de acción social y una coordinación de investigación. Básicamente, la cantidad de estudiantes que se tenían no era muy, muy grande. Es más, por ejemplo, una de las limitaciones que tuvimos fue el podernos movilizar hacia las comunidades donde teníamos los proyectos de práctica y donde funcionaban los talleres, porque solo tenían un jeep que lo usaban los directores, básicamente, ¿verdad? Ahí lo que hacíamos nosotros era que nos íbamos
Más de una vez viajábamos en el estribo de un chapulín que iba para adentro o el panadero que iba a dejar pan en las distintas pulperías de los pueblos. Entonces nos íbamos y nos dejaba ahí. Y después, cuando entraba un bus en la mañana y otro en la tarde, y eso era todo, ¿verdad? Entonces, eran condiciones bastante precarias. Ahí había una oportunidad también muy interesante que estaba empezando el programa de salud de Hospital Sin Paredes, que ese es la antesala de los EBAIS, ¿verdad? Ahí fue donde también fue un piloto que tuvo mucha resistencia de la caja. Cuando el hospital pasa a la caja, casi que muere, ¿verdad? El programa, pero bueno, ahí quedó como el espíritu. Y posteriormente, el modelo de salud que se desarrolla tomó algunos de esos elementos de esa experiencia. Era un proyecto desde el cual le garantizábamos al grupo de estudiantes una experiencia muy enriquecedora, que tenían condiciones para vivir en la comunidad un tiempo, ¿verdad? Porque tenían que hacer cómo funcionaba el modelo. Eran talleres que trabajaban por nivel alrededor de un problema generador. Todas las disciplinas se articulaban alrededor de ese problema, los contenidos se daban en función de ese problema generador. Las estudiantes, porque en este caso eran mujeres, tenían que residir en la comunidad, vivir con familias, hacer trabajo productivo, tenían que dedicar horas al trabajo productivo que hacían integrantes de la comunidad, además de la práctica de trabajo social. Wow. ¿Por qué el trabajo productivo? Porque era una manera de lograr esa integración de teoría y práctica. O sea, una cosa era estudiar la realidad nacional y la realidad, la problemática social que tenía esa comunidad desde los libros, a tener que vivir, claro, ¿verdad? Y yo recuerdo, ya cuando la experiencia se logra implementar completamente aquí en la sede de Rodrigo Facio, es cuando viene la crisis del 80-82, con Carazo, que en muchas comunidades urbano-marginales la gente hacía solo una comida al día, y arroz y frijoles y tal vez el huevito, ¿verdad? Pero era una comida al día. Las estudiantes y varones y mujeres vivieron esa experiencia. Y fue muy rudo, pero por otro lado crecieron, maduraron y entendieron cómo era que la gente vivía y desarrollaron empatía. O sea, porque uno de los rasgos, digamos, que tratábamos de desarrollar en el perfil profesional de salida era la empatía. Pero se quedaba a nivel de discurso muchas veces, pero ahí tuvieron que vivirlo, ¿verdad? Entonces, y igual en San Ramón, el hecho de hacer el trabajo productivo era una manera también de entender las condiciones laborales bajo las cuales trabajaban. Por ejemplo, mucha de esta gente eran pequeños productores que trabajaban con una precariedad terrible, en zonas donde no habían carreteras, eran caminos, ni siquiera de lastre, ¿verdad? Eran trochas que se abrían, bueno, tenían que caminar eso. Y entonces, sí se lograba dar esos avances. Claro, eso era terriblemente transgresor. Yo recuerdo que a nosotros nos cayeron una semana antes de empezar con el curso lectivo, todos los papás y mamás. Yo me sentía como en un colegio, ¿verdad? Porque era como, mire, mi chiquita, que no sé qué, ¿cómo la van a meter ahí y sola? Y ella nunca ha salido de la casa y que no sé qué, siempre ha vivido con nosotros. Bueno, ya ella, ¿cuántos años tiene? 18, 19 años. Bueno, ya ella tiene que empezar a defenderse. Es una profesión muy ruda, ¿verdad? En cierto sentido. Y tienen que madurar, porque tampoco podía la familia ir a visitarles a la comunidad, ¿verdad? Interesantemente, fue muy duro por ejemplo, para el primer grupo. Sin embargo, sobrevivieron. Y todavía yo me las encuentro y me dicen,
Vea, esa experiencia a mí me marcó la vida. Yo me hice otra persona, ¿verdad? Porque tuvieron que madurar, tuvieron que aprender a resolver problemas sin tener a los papás o a los hermanos mayores ahí resolviéndolos, ¿verdad? Y por otro lado, también tuvieron que asumir responsabilidad por su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, que eso se hablaba como una de las características, digamos, y uno de los objetivos que tenía ese plan de estudios, pero al papel le cabe todo lo que le pongan. Otra cosa era que realmente pudieran, ¿verdad?, asumirlo. Y desarrollaron una serie de competencias para poder hacer procesos participativos. Por ejemplo, aprender cómo se hacía la investigación-acción en terreno, sacar diagnósticos, ¿verdad?, participativos, que además pudieran hacer la devolución con la gente. Tal vez, como ya conociendo, digamos, que teníamos vamos a ver, esa oportunidad histórica también de la implementación de este plan de estudios, pero que también teníamos una escuela de trabajo social que transitaba entre generaciones de docentes. ¿Quiénes se animaron? Bueno, okay. ¿Quiénes se animaron a esta apertura, a este camino por San Ramón? Ok. Digamos, ahí el proceso de negociación, eso lo lideró Rosa María Mora Rojas, que era la directora en ese momento. Tuvo el apoyo de Flor Isabel Ramírez, que era la encargada de docencia. Y en la sede regional, Luis Arias, que era el director, y Luis Armando Ugalde, que era el coordinador de docencia. Cuando ya se define quiénes íbamos a ir para allá, ahí fuimos, los tres que nos tocó la organización inicial de la carrera, inclusive la búsqueda de profesores y profesoras, de ahí mismo de la sede que pudiéramos incorporar, fue Nelson Gutiérrez Espeleta, fallecido, César Barrantes, también, que falleció, y yo. Posteriormente, cuando se da el golpe en Chile y posteriormente en Argentina, entonces la Escuela de Trabajo Social en su conjunto se abre para poder recibir en Costa Rica a varios profesores que venían de escuelas de trabajo social y incorporarlas como docentes. Dígame, eso no fue solo la escuela, fue la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? En general, yo creo que hay que reconocerle que la U fue muy solidaria, sobre todo con lo que fue la gente que se tuvo que exiliar cuando el golpe estaba en Chile. Entonces también ahí se vio la oportunidad, porque estábamos con casa llena, no podíamos acomodarlos todos en la sede Rodrigo Facio. Entonces, varios vinieron a San Ramón, que fue Miriam Tumala, que retornó a Chile, Miriam Tumala, y creo que fue Estrella, no me acuerdo el apellido. Bueno, Estrella, ellos. Posteriormente vienen Teresita y Diego, Teresita, Martín, creo que era, y Diego, que era una pareja de colegas chilenos, pero también se incorporó de la sede una pareja que eran antropólogos, Silvia, que está pensionada, que fue la que fundó y trabajó todo el proyecto de museo, y el esposo, que era holandés, Beila Sider, el Pancho Ugalde, que era cura, ¿verdad? Conocido por todo el mundo. Sí, creo que eso fue como inicialmente, fueron viniendo por etapas, ¿verdad? En cuestión de un año y medio, esa fue la gente que estuvo llegando a la carrera. Fuimos un grupo muy unido, tanto que nos veían como peligrosos alguna gente ahí. Sí, porque éramos muy unidos. Se logró
desarrollar un espíritu de cuerpo ahí muy, muy fuerte, ¿verdad? Y por otro lado, logramos también impactar a nivel de la sede. Por ejemplo, en ese momento se estaba organizando el departamento no era el departamento de ciencias sociales, se estaba empezando como a estructurar, y posteriormente también en la parte a participar en lo que era la comisión de investigación y de acción social, ¿verdad? Porque empezamos muy temprano a desarrollar proyectos en esa área, donde participaban entonces de otras unidades académicas. Qué rico ha sido este recorrido, doña Laura. Y yo creo que esta conversación no debería terminar acá. Creo que hay más que usted nos puede ayudar a recuperar mucha información, porque vamos a ver, aquí estamos hablando apenas de lo que fue los inicios. Quisiera aprovechar, esperamos que si el episodio sale antes de, pero durante este mes de noviembre van a haber diferentes actividades en la sede Occidente. Algunas de ellas incluso va a participar doña Laura, entonces también invitarles e invitarlas a que puedan participar de esas actividades en la sede Occidente en razón de la conmemoración de los 50 años de la carrera de trabajo social. Yo quisiera pedirle, doña Laura, como para ir ya terminando esta conversación de hoy, pero invitándola desde ya a otras conversaciones que podamos tener a futuro, también acá en el podcast, ¿cuál es la lección aprendida que a usted le gustaría de este proceso? Que a usted le gustaría, de este proceso donde, vamos a ver, voy a hacerlo de forma muy breve. Primera directora mujer, usted en la comisión de investigación en ese periodo acompañando a doña Rosa María, luego asumiendo la dirección, en un proceso donde se lidera y se participa de forma activa en la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, en la creación de la carrera de Trabajo Social en la sede de Occidente. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que a usted le gustaría dejarle, compartirle a las y los chicos, a las chicas también, que están en estos momentos estudiando trabajo social, no solo acá en Rodrigo Facio, sino también en la carrera de trabajo social de la sede de Occidente? Vean, una primera lección tiene que ver con reconocer que es fundamental contar con un proyecto académico de largo plazo, que tenga no solo un perfil de salida claro, ¿verdad?, que va a ir cambiando con el tiempo, pero que eso esté muy claro, qué es lo que queremos que sea esa profesional o ese profesional en trabajo social una vez que se gradúe y salga a trabajar, ¿verdad? Y que esté anclado a principios muy claros y muy precisos. Por ejemplo, para nosotros la excelencia académica, ese fue un pilar, ¿verdad?, del plan de estudios, que la excelencia académica tenía que guiar todas las acciones que realizáramos en torno a lo que era la formación. Eso no se negociaba, ¿verdad? Lo otro, principios como, por ejemplo, que estén sustentados en una perspectiva de diversidad, bueno, que en un primer momento fue el respeto, digamos, a las diferencias, la no discriminación, porque se hizo un reconocimiento de que en la misma carrera, en los mismos procesos de selección de estudiantes y después en las aulas también eso existía, ¿verdad? Entonces, pero principios que por otro lado nos permitieran trabajarlos desde el aula, pero también con la gente con quien ellos y ellas se iban a relacionar, que con mucha claridad también de el tipo de, por ejemplo, principios que orientaran los procesos pedagógicos. ¿Qué tipo de pedagogía? Por eso era que no podíamos impulsar e instrumentalizar ciertos principios en el plan de estudios bajo un modelo centrado en cursos, que eran estamentos,
¿verdad? Porque eso fraccionaba el conocimiento, limitaba el que se pudiera tener una visión, digamos, holística, ¿verdad? De la realidad. Otra lección importante es que en la medida en que tengamos claro el norte, a dónde vamos, pero que estemos convencidas y convencidos de que esos son los ideales hacia los cuales y los propósitos hacia los cuales estamos orientando este proceso, no importa que tengamos todos los recursos, eso se puede hacer. Y vamos a ser creativos en el proceso y no tenerle miedo a la innovación, aunque estemos transgrediendo el statu quo. La capacidad de negociación, lo que nosotros llamábamos negociación inteligente. En el caso del transporte, por ejemplo, aceptamos que entonces pasara un año que se alquilaban los carros con el chofer. Eso era sumamente caro, nosotros no estábamos de acuerdo con eso, pero por otro lado, nadie es profeta en su propia tierra, dijimos. Entonces, que se den cuenta de que eso no va a funcionar, que tienen que ordenar la casa en transportes y pensar que si se cambió el modelo de universidad, hay que cambiar el modelo de gestión. Todas esas experiencias, en cuenta la experiencia de la carrera en la sede de Occidente, a mí me cambiaron la vida, me cambiaron la perspectiva de vida, y a todos los compañeros y compañeras que participaron. Nosotros nos seguimos reuniendo, los que quedamos, y recordamos, ¿verdad?, con mucho cariño y con una gran emoción, ¿verdad?, esas aventuras que vivimos, porque hace ratos eran como aventuras. Porque somos las personas que somos principalmente por esas experiencias, ¿verdad? Yo por eso pienso que es importante recuperar, digamos, esas memorias históricas que hay, inclusive en otros momentos, con otra gente, para recuperar esas lecciones y que las nuevas generaciones pueden, con algunas modificaciones, implementarlas, ¿verdad? Y posiblemente no estaríamos en muchas de las situaciones que tenemos en estos momentos. Doña Laura, ya para cerrar, no sin antes agradecerle, creo que soy muy afortunado de las personas que estamos acá, las personas que están detrás de las cámaras y de los micrófonos. Somos muy afortunados de poder escuchar y conversar con usted. ¿Cuál sería su mensaje final de aniversario para la facultad y la carrera de Trabajo Social en la Sede de Occidente? Que no le tengamos temor a las utopías, que en la medida en que creamos que las utopías son posibles y nos comprometamos y nos involucremos en esos procesos, se materializan de una u otra forma. Y yo creo que la experiencia de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también la experiencia en la sede de Occidente, y agrego ahí que no tiene que ver específicamente ni con la escuela ni con la facultad, pero que de ahí extrajimos una lección en ese sentido, con el reconocimiento de Naciones Unidas de que la violencia contra las mujeres era una violación a derechos humanos de las mujeres, que ni nosotras no lo creíamos. Lo luchamos, definimos una estrategia y logramos que hoy en día ya exista una convención, existan leyes en los países que lo reconocen de esa manera. Entonces yo creo que así podemos esculcar, ¿verdad?, en la realidad, y nos vamos a encontrar con muchas experiencias de ese tipo que si realmente somos consecuentes con lo que creemos, nos involucramos, lo trabajamos colectivamente, ¿verdad?, que eso es importante, podemos materializar esas utopías en realidades. Doña Laura, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, por visitarnos. Y decirle que este podcast es suyo, que más bien le vamos a seguir invitando para que usted también nos ayude a recuperar más historias de la Escuela de Trabajo Social y de la carrera de Trabajo Social. No, ahí con gusto, ahí estoy. Muchísimas gracias.